Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 5 y les vamos a presentar los contratos mercantiles. Empezamos con el contrato de consignación mercantil, que es un acuerdo entre una persona llamada consignante y una persona llamada consignatario. La persona llamada consignante es el propietario, ya sea de mercancías, productos, que le da al consignatario, que será el encargado de venderlas. El consignatario, cabe recalcar que solo va a ser el intermediario entre el propietario y entre el cliente. En ningún momento se hace dueño de la mercancía. Unos ejemplos que sucede muy seguido es, por ejemplo, yo quiero vender mi auto, pero no quiero o no tengo ganas de tratar con las personas, entonces me dirijo a un establecimiento que se dedica a la venta de autos y le digo, ¿sabes qué? Voy a vender mi auto, y el consignatario pues va a decir que sí, y él se va a dedicar solamente a venderlo en, digamos, un plazo de 6 meses, que yo quiero que ese sea el plazo. Él, si se realizó la venta, él solo me pagará hasta ese momento, y si no, pues yo puedo decir que me devuelva el auto. Otro ejemplo que pasa igual muy seguido es, por ejemplo, vamos a una tiendita y pues le ofrecemos al dueño de la tienda algún producto que tengamos, y el dueño de la tienda pues solo nos pagará en caso de que acepte la mercancía que se vaya vendiendo, y si no, pues nos las devuelve. Tenemos los elementos del contrato, que es personal. Como ya lo dijimos, el consignante es la persona que entrega los bienes en consignación, y el consignatario, que es la persona que recibe los bienes para venderlos. Es importante recalcar que si no se realiza la venta, se devuelven los bienes o se paga el precio pactado. Seguimos con los elementos reales, que en este caso es la mercancía, ya sea productos, bienes que se entregan, por ejemplo, ropa, joyas, perfumes, etcétera. El siguiente es el precio, que es el valor del producto acordado, y finalmente es el plazo, que es el tiempo acordado para la venta o, en su caso, devolverlos. El siguiente elemento son los formales, que no siempre se necesita un documento legal, pero es recomendable hacerlo por escrito. Como bien dice un dicho, que el papelito habla. Entonces es recomendable hacer, aunque sea un contrato sencillo, en donde se establezca el producto, el precio, el tiempo acordado y la comisión que generalmente se le da al consignatario. Seguimos con la clasificación, que es bilateral, porque ambas partes tienen alguna obligación; oneroso, porque ambas partes ganan algo económico; real, porque se perfecciona en la entrega de los bienes al consignatario; es conmutativo, porque desde el inicio se sabe qué recibe cada parte; principal, porque no depende de otra o de otro contrato para existir; y es formal o consensual, porque puede celebrarse por el simple acuerdo entre voluntades. Y por último tenemos el tracto sucesivo, porque se realiza poco a poco, no es al mismo tiempo. Como decía en mi ejemplo, que si llevamos alguna mercancía a algún establecimiento, no se paga todo de una vez, porque el consignatario no está comprando nuestra mercancía, simplemente nos pagaría lo que a conforme se vaya vendiendo. Seguimos con las obligaciones de las partes, y aquí les voy a explicar mediante esta ilustración gráfica que tenemos. De este lado tenemos al consignante, que, como ya lo dijimos, es el dueño de la mercancía y le da la mercancía al consignatario. Las obligaciones del consignante es entregar la mercancía en buen estado, permitir la venta y pagar la comisión o remuneración pactada hacia el consignatario. Las obligaciones en este caso del consignatario es exhibir y vender principalmente, cuidar la mercancía como si fuera propia, vender al precio acordado y informar de las ventas al consignante,
pagar lo vendido o en su caso regresar lo que no se vendió. Y por último tenemos la terminación del contrato, que aquí solo pasa si se vende todo el total de la mercancía, si ya venció el plazo que previamente se acordó, si hay alguna muerte, incapacidad o quiebra de alguna de las partes o algún incumplimiento de alguna de las partes. Bueno, ahora vamos a hablarles sobre la comisión mercantil. La comisión mercantil es un contrato de gestión de intereses ajenos. A diferencia de otros contratos de mandato, su esencia radica que el comisionista actúa, ya sea a nombre propio o en representación del comitente, dentro del ámbito de las operaciones comerciales, asumiendo una responsabilidad profesional sobre la ejecución del encargo. Es, en esencia, una delegación de capacidad comercial. Algunas de sus características es que es un contrato de confianza. Aquí el comisionista debe desempeñar por sí mismo los encargos que recibe y no puede delegarlos sin estar autorizado. También que implica una rendición de cuentas obligatorias al finalizar el encargo, esto con el fin de rendir las cuentas y justificar su cumplimiento. Un ejemplo de este tipo de contrato es una empresa que fabrica muebles, que sería el comitente, contrata a un agente de ventas independiente, que sería el comisionista, para que coloque sus productos en tiendas departamentales en una ciudad distinta. El comisionista se encarga de vender los muebles a cambio de una comisión sobre las ventas que llegue a realizar. Ahora vamos con los elementos del contrato. Primero son las personas, en el cual tenemos al comitente, que es la persona física o moral que confiere la comisión mercantil, es decir, quien da las instrucciones y delega el encargo. Y el comisionista, que es la persona que desempeña la comisión y que en el código se establece que el comisionista tiene la libertad para aceptar o rechazar dichos encargos, nunca están obligados. Vamos con lo segundo, el objeto. El objeto del contrato es la realización de actos concretos de comercio por cuenta del comitente. Es decir, se trata de un mandato especializado en el ámbito mercantil. Este objeto implica que la administración de los intereses de este comitente queden dentro de los límites de las instrucciones recibidas. Si el comisionista se sale del objeto del encargo, por ejemplo, compra algo que no se le pidió, actúa fuera de su competencia y se puede llegar a anular ese contrato. 3. La forma. No se requiere que el encargo conste en escritura pública. Puede recibirse el encargo por escrito o de palabra. Si el encargo se hace de forma escrita, es la mejor forma porque sirve como prueba plena y aquí quedan claras las instrucciones, el monto de la comisión y los límites del encargo. En caso de que se haga de forma verbal, es perfectamente válido y vinculante desde el primer segundo, aunque al finalizar debe rectificarse por escrito para que quede todo palpado. La aceptación puede ser expresa o táctica. Y por último tenemos la clasificación, que es bilateral, ya que es un contrato que genera obligaciones recíprocas para ambas partes, contratantes desde el mismo momento en que se perfecciona. En el caso del comitente es porque adquiere la obligación legal de proveer los recursos y pagar la remuneración, ya que si no cumple con estos, el comisionista legalmente no debe de hacer nada. Y el comisionista porque adquiere la obligación legal de ejecutar el encargo con diligencia y de rendir cuentas, ya que esto no es una opción, es una obligación exigible en este tipo de contratos. Y también es oneroso, que es aquel en el que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos, es decir, ambas partes buscan un beneficio económico. En caso del comisionista, se establece que tiene derecho a una comisión, y esta es la ganancia por el servicio que él presta, el uso de su infraestructura o el riesgo que asume al gestionar un negocio ajeno. No es un favor personal, es una actividad económica. Y para el comitente, la comisión puede ser un gasto, su beneficio o provecho es que logra realizar actos de comercio, vende productos o adquiere bienes en mercados donde él mismo no podría estar presente o no tendría la eficiencia necesaria. ¿Cómo funciona este contrato? Aquí lo dividí en cuatro secciones. Primero es el encargo, donde el comitente delega un negocio específico, tendrá instrucciones al comisionista de seguir al pie de la letra. Para esto tiene que dar las provisiones, que es donde el comisionista, para que pueda trabajar, el comitente le facilita todos los fondos necesarios. En este caso yo puse como muebles y el dinero y el local y todo lo que ocupa para poder hacer las ventas. Tercero, ya aquí lo puede ejecutar, donde el comisionista entra en acción. Aquí es vital mencionar que él puede actuar a nombre propio o a nombre del comitente. En ambos casos debe actuar con buena fe y consultar al comitente si surge algo no previsto. Para al final tener una rendición de cuentas. El contrato no termina con la venta o compra.
El ciclo se cierra obligatoriamente cuando el comisionista entrega una cuenta detallada y justificada de todo lo que hizo, devolviendo el dinero o los bienes sobrantes al comitente y él recibiendo su paga acordada. Las obligaciones de las partes. Para el comisionista está el desempeño individual. Él debe realizar el encargo personalmente. No puede delegarlo a otros sin autorización expresa del comitente. Está sujeto a instrucciones, ya que debe cumplir estrictamente las instrucciones que le dé el comitente. Si se aparta de ellas, debe responder por los daños y prejuicios. También debe conservar estos bienes. Mientras los bienes están bajo su custodia, es responsable de su conservación y debe mantenerlos en el estado que los recibió. Debe informar y dar avisos sobre el estado del negocio y obligatoriamente debe avisar una vez que la comisión se haya ejecutado. Y debe rendir cuentas. Para cerrar este ciclo debe presentar una cuenta detallada y justificada de su gestión y entregar el saldo sobrante, que es dinero bienes, al comitente. El comitente, que es el dueño del negocio, tiene como obligaciones la provisión de fondos. Para que el comisionista pueda operar, el comitente debe entregar los fondos necesarios con antelación, si la comisión así lo requiere. Debe dar reembolsos de gastos. Si el comisionista tuvo que realizar gastos necesarios para el negocio, como transporte, almacenaje, trámites y otras cosas, el comitente está obligado a devolver cada centavo, incluyendo los intereses legales. Debe pagar la comisión. Eso es obligación principal desde el punto de vista económico. Debe pagar al comisionista la remuneración pactada por su trabajo. Y responsabilidad frente a terceros. Si el comisionista actúa al nombre del comitente, este último es quien debe responder frente a los terceros. Son quienes se haya contratado. Y por último tenemos la terminación del contrato, que hay dos formas. La primera es terminación por revocación. Es el escenario donde el comitente decide que ya no quiere continuar con el servicio. Él tiene la facultad de revocar el encargo en cualquier momento. El comitente debe notificar al comisionista y es vital que este aviso sea claro para marcar el momento exacto en el que cesa la comisión. ¿Qué pasa con lo que ya realizó o con la liquidación, si le quieren llamar? El comitente no puede dejar en el aire al comisionista. Está obligado a pagar todo lo que el comisionista haya gestionado y los gastos que haya efectuado hasta el momento de la notificación. Y el comisionista debe dejar de gestionar nuevos negocios inmediatamente tras recibir el aviso, pero debe rendir las cuentas de lo que alcanzó a ejecutar hasta dicho punto. Y la segunda forma de terminación es por muerte o inhibición. Aquí la terminación sucede cuando por un hecho jurídico ajeno a la voluntad de las partes. Si le sucede al comisionista es determinación automática y el contrato se rescinde en pleno derecho. Si la persona que elegiste para gestionar tu negocio fallece o queda inhabilitada, la ley asume que el comitente no tiene por qué aceptar que un tercero, ya siendo un heredero o un administrador para la sucesión, tome su lugar. Lo único que deben hacer los herederos o representantes del comisionista es dar aviso al comitente sobre su fallecimiento o inhabilitación, para que éste tome las medidas necesarias para proteger los intereses. Y en caso de que suceda al comitente, el contrato no termina, el contrato sobrevive al fallecimiento del comitente, porque el negocio comercial tiene vida propia y se busca proteger la continuidad de las operaciones. Los representantes legales o albaceas de la asociación del comitente tienen la facultad de decidir si continuar, que sería mantener al comisionista trabajando tal como venía haciéndola, o revocar, que se decide que ya no le interesa el negocio y pueden optar por la revocación. El préstamo mercantil. Concepto. El préstamo mercantil es un contrato mediante el cual una persona o empresa llamada prestamista entrega una cantidad que es una cantidad de dinero o bienes fungibles. Esto a otra empresa para que así se pueda denominar eh, con un prestario, quien se compromete a devolver la misma cantidad y calidad con lo recibido. Sus características van con un contrato traslativo, que es de dominio, o también que es, sus características son más que nada, las más importantes es que es un contrato traslativo de dominio. También una de las más importantes es que se utiliza frecuentemente para financiar las operaciones comerciales. También abarca lo que es generalmente generar intereses, y otro punto importante también es que se utiliza para financiar lo que es las actividades comerciales.
También debe existirse un acuerdo entre las personas, entre las partes de respecto al monto o plazo en interés. Y bueno, aquí abarcamos lo que es un ejemplo, que es de un préstamo entre empresas, más que nada un mutuo mercantil, que es la empresa fabricante de SA, que presta lo que es 1 millón de pesos a su distribuidor comercializador. Más que nada para que sea última, que se compre con el inventario masivo de la temporada alta de las ventas. Los elementos del préstamo mercantil. Los elementos personales, prestamista, el primer punto es prestamista, que es la persona física o moral que entrega lo que es el dinero con los títulos o los bienes. También abarca lo que es. El segundo punto es los elementos reales. Aquí abarcamos lo que son 2 puntos, que es lo que es el intereses, que pueden pactarse entre las partes que son mejor. El plazo más que nada es para realizar lo que es el pago, con el tiempo acordado para devolver lo que es el préstamo. Este punto abarca mucho lo que es, bueno, más que nada el tiempo que es acordado al pago, o más que nada a devolver. Después con el siguiente punto que es los elementos formales. El contrato puede celebrarse por escrito o mediante cualquier medio permitido por la ley. El segundo punto es que debe existir consentimiento entre ambas partes respecto al monto, plazo o intereses proporcionados en esta parte. Más que nada lo que se abarcó en todos estos puntos. Ahora vamos con el funcionamiento del contrato. Aquí abarcamos lo que es, puse a 4 puntos importantes, que primero es el acuerdo del préstamo. Aquí lo que podemos ver es un claro ejemplo de un prestario comerciante que aquí, como podemos ver, necesita dinero para comprar lo que es una mercancía. Entonces, lo que va es que va hacia el banco y va hacia el prestamista. Y bueno, aquí podemos ver un claro ejemplo que es prestar lo que es el dinero, ¿no? Después aquí el segundo punto es la entrega del préstamo. Aquí abarcamos que el prestamista tiene el dinero que se usa para que así lo use lo que es el prestario comerciante. Más que nada aquí vamos abarcando ese tipo de puntos y cómo podemos ir conceptando esta parte. El uso del préstamo. El prestario lo que hace es utiliza el dinero para su actividad comercial, ya que obtiene ganancias y se prepara para cumplirlo con el pago acordado. Después vamos con lo que es el cuarto punto, que es el pago y terminación acordado. Aquí abarcamos el prestario, lo que hace es devolver el capital más los intereses en el plazo acordado. Depende de cuánto tiempo se haya acordado el plazo, se paga esta parte. Y así el contrato termina y ambas partes quedan en paz y a salvo. La segunda parte es la obligación de las partes. En esta parte abarcamos lo que son 3 puntos, que es entregar lo que es la cantidad de dinero o bienes pactados en el plazo acordado. En el segundo punto es respetar las condiciones establecidas en el contrato. Esto más que nada para así adecuar, bueno, lo que se constató en el contrato, ¿va? Y recibir el pago al vencimiento. Que obviamente se haya contemplado que en ese plazo se haya, bueno, pagado este vencimiento. Y en segundo punto es lo de la terminación del contrato, que son las obligaciones del prestario, que más que nada es para devolver la misma cantidad de dinero o de los bienes recibidos. Y en el segundo punto abarcamos más que nada lo que es pagar los intereses, que son más que nada pactados, ¿ok? Y en el tercer punto es cumplir con el plazo establecido con el pago o con lo que se acordó. En el cuarto punto es responder por el cumplimiento y o el mora en el pago, más que nada para así adecuar esta parte. Y por último punto, aquí vienen lo que son las fuentes, en donde más que nada abarcamos toda esta información y que pudimos constatar. Y aquí pusimos más que nada lo que es la Cámara de Diputados, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y más que nada todos estos puntos.